Video 257. 5 capítulos más y vamos a terminar este comentario de la Biblia del libro de Josué. Ya 257 videos. Alabado sea el Señor. Hoy tengo aquí el proyecto Israel. Hoy nos va a tocar agregarle aquí, miren, tengo mis ahorros, $4 más, porque paso a paso dicen que ladrillo a ladrillo se va formando la barda. Entonces nosotros vamos poco a poco echándole a la tómbola, porque si Dios nos permite, iremos a comentar algunos videos de la Biblia allá en aquella tierra santa. Nunca he tenido como el sentir de ir como de vacaciones o de placer. Me entró el interés de ir por los comentarios de la Biblia. Hoy vamos a tener un video donde vamos a hablar de Caleb, este hombre de Dios que estuvo allá en Gilgal y entró a la tierra prometida. Y este hombre que realmente pudo mantenerse fiel y vigente, aunque ya era un hombre que tenía cierta edad, ya avanzada, pero seguía muy, muy fiel a Dios. Entonces voy a hablar una parte del capítulo 14 y el capítulo 15, que es donde está su historia. Y esperemos que sea de una muy grande reflexión para nuestra vida. Dice el versículo 6, cuando Caleb recibe Hebrón. Hablemos de esto entonces. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal cuando ellos estaban pidiendo ya su heredad. Y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Entonces, cuando está este diálogo, esta plática, este consenso para la tierra, Caleb, que era un jefe de Judá, de los más viejos junto con Josué, y que arrastraba una historia llena de gloria, él entonces y su actual líder, que era ahora Josué, le dice, hablándose de tú, no como entre jefes, como entre rangos se pueden tutear, y le dice: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés. O sea, está bien, vas a repartirle a Judá, pero yo soy otra cosa, pues. Tú sabes lo que Dios me prometió. Tú sabes, tú tienes el conocimiento de lo que está destinado para mí desde hace 45 años. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como las sentía en mi corazón. O sea, no las traje porque me creía mucho, no las traje por vanagloria. En mi corazón yo sentí que Dios nos iba a ayudar, que Dios nos iba a bendecir. Entonces yo, conforme a mi corazón, traje las noticias. Él había hecho un trabajo para Dios, como Dios se lo había puesto en su corazón, y él dijo: ¿sabes qué? Dios nos va a dar la tierra. Caleb había motivado para conquistar la tierra. Entonces él tenía fe, aunque el entorno de la tierra prometida era terrible. Había gigantes, había ejércitos, había fortalezas que derribar, había de todo. Pero este hombre tenía una fe inquebrantable, y hacía 45 años él les había dicho que sí se podía, y ahora le había tocado vivir 40 años bajo el desierto, no por causas de él, sino por causas de los incrédulos. Entonces, pero vemos un buen corazón de él, porque todavía en el verso 8, cuando dice: y mis hermanos, hablándose de los otros 10 que fueron con él, excepto Josué, porque fueron 12, o sea, a ellos 2 les tocó ser colaboradores, compañeros, para ir a ver cómo estaba la tierra, la herencia. Y luego les dice: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Les llama hermanos, o sea, no se ve en él odio, no se siente en él un daño, sino dice: bueno, pues ellos
hicieron desfallecer, pero yo cumplí siguiendo a Dios. Es decir, yo hice mi parte y cada quien tendrá su recompensa, cada quien sabrá cómo le va. Entonces recordaba cómo él había sido parte de ese castigo de los 40 años en el desierto. 10 tribus habían sido por sus líderes desmotivados, ¿no? Hay gigantes, no podemos vencer, no podemos entrar, mejor vámonos a Egipto, designemos un capitán. Entonces él se había mantenido fiel a la promesa de Dios, aunque no dependía de él. Mire, qué difícil es entonces aceptar que a veces no nos va a ir como queremos por causa de otros. Josué y Caleb fueron fieles a Dios. Hace ya 40 años ellos ya podían haber entrado a la tierra prometida, pero eran parte de un pueblo. Y ese pueblo fue castigado. Y ellos, por ser parte del pueblo, se tuvieron que aguantar 40 años. Fíjense nomás las consecuencias. Cómo de repente el padre de familia, la madre de familia, por no hacer las cosas bien, arrastramos a nuestros hijos o a amigos o familiares para que iban una desdicha, cuando en nosotros estuvo en nuestras manos el servir a Dios, el mantenernos fiel y el gozar de las promesas y los ministerios que Dios tiene para nosotros. Muchos terminan amargados, otros no, como Caleb, que vencen el obstáculo, la tribulación, la prueba, y luego dicen, bueno, ni modo, pues ellos se equivocaron, nos tocó batallar a todos, pero aquí estamos. Ese es el corazón de este hombre. No le importa estar dañado, no le importa estar lastimado, no le importa ir del recuerdo. Lo que él quiere ahora es disfrutar por lo que tanto luchó y ha esperado. Eso es tener un corazón sano. Entonces, dice él, Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Caleb dice, esto lo dijo Moisés y lo juró, o sea, hubo un pacto. Él dijo que la tierra que habíamos pisado iba a ser de nosotros, y yo ya pisé esa tierra. Yo ya estuve en ella hace 40 años, yo ya la vi, yo ya la conozco. Entonces esa debe de ser mi tierra para siempre, porque yo cumplí y he cumplido sirviendo a Dios. Entonces él estaba reclamando algo que él ya había pisado. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora aquí yo ya soy de edad de 85 años. O sea, ya habían pasado 45 años y Caleb estaba todavía emocionado, preparado, listo para recibirlo. Nos da mucha tristeza que a veces alguien llega al camino de Dios emocionado, como dicen, con todas las pilas, con todas las intenciones de servir a Dios, pero luego van pasando los años, van pasando el tiempo y se desaniman y ya no esperan a Dios, ya no esperan nada, ya no les interesa nada de las promesas y se relajan y terminan yéndose al mundo, viviendo sin Dios y sin esperanza. Este hombre nos enseña que durante 45 años, es decir, ya más que los años que tenía de vida, estaba esperando una promesa y la estaba esperando con toda la intención de hacer algo por ella. Vea lo que dice el verso 11, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. O sea, estoy intacto. Si se trata de luchar por esto, cuenten conmigo. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Es decir, yo estoy listo para pelear. Es admirable. O sea, la determinación de este hombre, su fe es inquebrantable. 45 años no pudieron trastocar nada la fe de este hombre, que está dispuesto a que la obra de Dios en él se haga realidad. 45 años no me han mermado. 45 años no me han restado fuerza. No han podido conmigo. Estoy igual de fuerte. Y no solamente para dar órdenes para la guerra. Yo voy a pelear y voy a regresar de la pelea. Estoy listo. O sea, una confianza intacta. No estaba dañado, repito, por vivir un proceso en el que él no había tenido nada que ver. Solamente le perjudicó ser parte del pueblo de Dios. Dame pues, o sea, él ya está envalentonado exigiendo, dame pues ahora este monte, el que dijo Moisés, el que Dios dijo, porque tú lo oíste, no estoy pidiendo nada
que no conozcas. En aquel día que los anaseos están ahí, dice, y que hay ciudades grandes y fortificadas, quizá Jehová estará conmigo y los echará, como Jehová ha dicho. Aquí hay algo tan impresionante, porque él está pidiendo un monte habitado. Si alguna área geográfica tenía peligro, era esa, porque había gigantes ahí. Era difícil de poseerlo, había grandes guerreros, hombres reconocidos por su fiereza, que históricamente, físicamente y culturalmente eran guerreros invencibles. Habían construido ciudades grandes como ellos y fortificadas. Entonces Caleb no está viendo a estos gigantes, porque estos gigantes no se pueden medir con su fe, porque se quedan chicos, porque la fe de Caleb realmente no tiene tamaño. Entonces cuando él dice, quizá Jehová estará conmigo, no está dudando, no está buscando la suerte, no está viendo si sí o no. Él le tiene tanto respeto a Dios que se sabe indigno de asegurar que Dios está con él en esta tarea. Por eso él no se atreve a decir, porque yo sé que Dios conmigo. Él dice quizá, él sabe que Dios lo va a hacer, pero no se siente digno, no se quiere vanagloriar, no quiere caer en verse déspota, como si Dios está obligado a estar con él. Por eso dice, quizá, no, me va a respaldar. En el verso 13 dice, Josué entonces lo bendijo. O sea, ¿qué podía hacer el líder al ver un hombre así? Lo bendijo, le dijo, no, estás tremendo. Y le dijo, te voy a dar Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser de él. O sea, cómo Dios cumple su palabra, este Dios de Israel fiel. Y Josué respaldando a ese soldado fiero, cuando a lo mejor para la edad de él ya debía descansar o solo dirigir, pero él está luchando porque la promesa de Dios se haga realidad. Yo te invito a ti, que quizá ya tienes una edad avanzada, que luches por tu promesa, que sigas adelante, que no creas que solo los jóvenes pueden lograr cosas, que no creas que solo los que van empezando pueden estar emocionados. No, conquista ese monte, que tiene que tenga gigantes, que tiene que esté fortificado. Si Dios a ti te dijo que era tu don, que era tu ministerio, que era tu trabajo, que era tu función, entonces envalentónate y siéntete fuerte, conviértete en un guerrero, para que entonces la propiedad que Dios tiene para ti sea una realidad. Más, el nombre de Hebrón fue antes, dice Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos y la tierra descansó de la guerra. Es decir, tenía un nombre de un gigante, pero había llegado un gigante en la fe, por eso le cambiaron hasta el nombre. Cuando vamos al capítulo 15, entonces Caleb conquista Hebrón y Debir, mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su padre entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová, Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que ahora ya es Hebrón. Entonces, les digo, si había algo difícil de conquistar, era Hebrón, y este hombre se convierte en un gran ejemplo de un hombre grande, con vigor, y deja sin excusas a los jóvenes que dicen, no, estoy cansado, no puedo hacer ahorita nada, no, lo voy a hacer después. Entonces, nos dice la historia en el verso 14, y Caleb echó de ahí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, Aimán y Taimai, hijos de Anac. O sea, esos gigantes que 40 años nadie los podía haber echado de ahí, cuando llegaron los israelitas que les tuvieron miedo, que no se atrevieron ni siquiera a molestarlos, ahora Caleb solo con su gente los había echado fuera, para que entonces fuera el dueño de esa tierra para siempre. Entonces, de aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer, y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Es decir, entonces Caleb empezó a conquistar por todos lados en lo que estaba en el entorno, porque era su heredad, porque él estaba seguro
que Dios se lo había prometido y él se había mantenido fiel. Entonces se fueron propagando y aprovechó la oportunidad de hacerse de tierras, de fortalezas y ver a sus soldados probándoles el valor de su líder. Entonces, cuando dice que le daría tierras, que le daría a su hija al que lograra conquistar esa fortaleza de Kiriat Sefer, no necesariamente tenía que ser un improvisado que en ese rato se le ocurriera, sino que debía de ser alguien que ya había externado intenciones de pertenecer a la familia en ese sentido de Caleb. Y entonces era una forma de motivarlo al liderazgo para que demostrara la fuerza, para que demostrara sus habilidades, sus estrategias dentro de la guerra. Entonces, por eso no necesariamente era un improvisado, ¿no? También era llevar a aquel hombre que pretendiera a su hija Axa, llevarlo al merecimiento. O sea, no dice, le voy a dar una de mis hijas, dice específicamente a cuál. Por lo que debemos entender que tenía pretendientes y que Caleb los quería llevar a que vieran que necesitaban tener un tipo de merecimiento por el hombre que era Caleb. Entonces Caleb da el ejemplo de vida de nivel que sus hijas quieren para ellas, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, en el verso 17, que esto también sería muy bueno aconsejar a los padres, a las madres, para que nuestras hijas y nuestros hijos vieran en nosotros un nivel elevado y pudieran ellas ver características en un hombre o en una mujer que realmente les ayude en su crecimiento espiritual y ministerial. No solamente guiarse por el gusto o por la emoción, sino que den pasos firmes para que haya conquista. Caleb quería para su hija un hombre que fuera un conquistador, un guerrero, un peleador, un luchador, un hombre fiero, y eso es lo que estaba incitando con esta propuesta. Entonces, Otoniel, hijo de Cenaz, que era hermano de Caleb, y él dice que tomó a esta ciudad, entonces le dio a su hija Axa por mujer. Entonces, Otoniel fue el valiente que fue y demostró que él estaba al nivel de los hombres que amaban a Israel y que amaban la herencia de Dios, y se convirtió en el yerno ideal de este hombre, Caleb. Y Otoniel, que más adelante lo veremos como juez en el libro de los jueces, cuando él se convierte en líder del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, ya cerrando el video acerca de la vida de Caleb, este comentario: y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Otoniel motivó entonces a su mujer para que heredaran más tierras para su bienestar. Y debido a que él acababa de conquistar tierras para la tribu, entonces estaban en una buena posición para pedirla. Entonces no iba a ser raro, no iba a ser el típico que no da y pide, no, o el vividor, sino que este hombre que demostró que de hecho él dio más que lo que pidió, le fue concedido. Entonces, y ella respondió: concédeme un don, le dijo a su papá, puesto que me has dado tierras del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, porque tener tierras estaba bien, pero si no tenías agua, era muy difícil rendir fruto a esas tierras. Por eso entonces le dice: si ya me diste tierras, entonces dame aguas para que sea la herencia completa. Entonces así se lo concedió, debido también a la voluntad de Caleb y a la obediencia de su hija de pactar con el trato que había hecho con el hombre que había engrandecido la tierra de Caleb. Bueno, hermanos, este video es para reflexionar acerca de nuestra entrega a Dios, de que aunque pasen los años hay que luchar por la promesa, emocionados, sentirnos fuertes, vigorosos, vivos, emocionados y con una expectativa alta de lo que Dios va a hacer, gozando lo que ya hizo, pero sabiendo qué cosas nuevas hará para nuestra vida y sabiendo que Dios siempre va a tener algo especial mientras estemos vivos. Espero que esta historia de Caleb te haya servido y sigamos adelante, casi concluyendo este libro de Josué. Bendiciones y ánimo siempre en todo.